decisiones involucradas, las consecuencias, con qué otros patrones podrían combinarse. Bueno, los estilos de arquitectura son un poco más light en ese sentido. Y como dijo Andrea, son simplemente un conjunto de tácticas. Y luego cada táctica por separado brindará ciertas ventajas y desventajas sobre los atributos de calidad. Bien, muy lindo todo. Y nosotros, ya que empezamos hablando de estilos de arquitectura, y empezamos diciendo que los estilos de arquitectura no son ni más ni menos que un conjunto de tácticas. Voy a compartir la pantalla. Ahora sí. Bueno, les comparto unos slides, un par de slides que tienen como objetivo representar gráficamente un resumen de, por llamarlo de alguna manera, de los estilos de arquitectura, los nombres de los estilos de arquitectura y sus tácticas. En este diagramita que están viendo, cada óvalo de color celeste es un estilo de arquitectura y adentro está la abreviación del de su nombre, por ejemplo, CS es Client Server. Son los mismos acrónimos que usó Cristian en sus clases. RR es Replicator Repository, el signo pesos es cache, o caché, y así. Después lo vamos a ver. Y acá lo que hicimos en este dibujito fue, junto a cada uno de estos óvalos, incluir las tácticas que lo caracterizan. Quizás no todas las tácticas, pero sí las tácticas que caracterizan a ese estilo. Entonces, por ejemplo, para layers, por agarrar cualquiera, las tácticas que lo caracterizan son estas que están acá, ¿no? Una layer es un módulo. Toda pieza de código del sistema pertenece a alguna layer, donde se aplique layers, ¿no? Mínimo 2 layers, no existe una sola layer, pues sería un único módulo, y eso no es ninguna estructura. Las relaciones entre layers son unidireccionales y de tipo permitido usar, allowed to use en inglés, y no puede generarse una relación circular. Todas esas son tácticas que componen el estilo de arquitectura layers. Y así hicimos con el resto también. Y hay un abuso de notación, si quieren acá, adrede, para ahorrar caracteres, que es que usamos estas flechitas de punta vacía, digamos, para indicar que un estilo hereda, entre comillas, las tácticas de otro y agrega las propias. Entonces, por ejemplo, CSS, que es Client Stateless Server, hereda, entre comillas, las tácticas de Client Server, que significa tiene todas las tácticas de Client Server, más las que están en su recuadro específico. No mantener estado de sesión en el server. Cada request contiene toda la información necesaria para poder interpretarse, ¿no? Las dos tácticas distintivas de Client Stateless Server, además de todas las de Client Server. Bueno, entonces acá les he presentado Este que ves aquí esta notación que usamos acá para ver en un diagrama las relaciones entre algunos estilos y poner foco en que cada estilo es un conjunto de tácticas, en esencia, con un nombre, lo que estamos viendo acá, y que luego, bueno, mucho de lo más jugoso quizás que tiene es lo que ya han estado haciendo con Cristian en las clases. Ven un estilo, aprenden sus tácticas y estudian cómo impacta en algunos atributos de calidad. Esto de cómo impactan los atributos de calidad no está en este diagrama, pero bueno, todo no se puede. Si quieren, háganlo ustedes, ese otro diagrama. No estaría mal. O tabla, podría ser una tabla. Bueno, además de esta, yo cuando les pase este slide lo voy a pasar más completo porque acá tenemos los estilos, dos estilos de replicación, Replicator Repository, Cache,
algunos estilos jerárquicos, los basados en client server y layers, algunas combinaciones, ¿no? Fíjense que acá Metaphor, Layered Client Cache Stateless Server, tiene todas las tácticas de... Sí, me basé en un chiste que pusieron en el canal random hace un ratito, ¿no? Para decir eso. Pero perdón, vuelvo. Tiene todas las tácticas de layers y client server, más todas las tácticas de client cache stateless server, haciendo una gran combinación. Claro, es lo que dice Andrea. Fill this metaphor. Y acá nos ponemos más creativos todavía. Entiendo que ya vieron con Cristian también algunos estilos de código móvil, entre ellos Remote Evaluation y Code on Demand, ¿no? Esta idea de que podemos separar la lógica de los recursos que pueden ejecutar esa lógica, o el código, los recursos que lo pueden ejecutar, y depende de quién tenga el código y quién tenga los recursos. Vamos a estar hablando de Remote Evaluation o de Code on Demand, que fíjense que son ambos estilos que implementan las tácticas de client-server y además los suyos propios, ¿no? En Code Evaluation, por ejemplo, el cliente tiene los recursos y el server el know-how o el código o la lógica, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la web con lenguajes interpretados como JavaScript. El server, en sus respuestas al cliente, devuelve no solo HTML, sino que además, por ejemplo, código JavaScript, el cliente ejecuta con sus propios recursos. Bueno, y acá fíjense que hay otro engendro, resultante de juntar layers con client server, con cache, con stateless, en Code on Demand. Es simplemente eso, simplemente entre comillas, ¿no? Y bueno, ya a partir de la clase que viene terminaremos de ver estilos de arquitectura y ahí vamos a tener el mapa más completo. Profe, una cosa, creo que me doy cuenta ahora. Las flechas, o sea, son. Yo apunto al que heredo de. Ujú. Ok. Las había entendido al revés. Ok, perfecto. Claro, la flecha es hereda tácticas de. Entonces, este coso, por ejemplo, hereda tácticas de Layered Client Cache Stateless Server. Ok, perfecto. Sí, es como los diagramas de clase, ¿no? Visualmente el que está más abajo es el más específico, los que están más arriba son los más genéricos. La idea está basada en eso. La idea, digo, de este slide. Bueno, todo eso muy lindo. Maravilloso, digamos. Nosotros nos quedan ver algunas tácticas. No sé si recuerdan, en la clase pasada vimos tácticas de modificabilidad y algunos ejercicios. Hicimos 1 o 2 ejercicios. Y en la presentación que les compartimos, o que les compartí hace una semana, había otros slides con tácticas para apuntando a otros estilos de arquitectura. Por ejemplo, seguridad. En la izquierda tienen todos los distintos aspectos de la seguridad que vieron con Cristian. Y en la derecha, un conjunto de tácticas. No vamos a estar viendo en profundidad todo esto, o al menos no es la idea, porque si no, comemos tiempo de clase con cosas que ustedes pueden estudiar fácilmente por su cuenta, pero podemos resaltar alguno que otro. En seguridad, por ejemplo, hay algunas tácticas características, como por ejemplo, para intentar verificar la integridad de un mensaje, ¿no? Esto. Una táctica posible es el uso de checksums o hash para acompañar el contenido de un mensaje, ¿no? Entonces, quien envía el mensaje, por ejemplo, o quien provee la fuente de los datos,
acompañe el mensaje con un hash, diciendo, bueno, tiene que, para estar seguro que no modificaron el contenido del mensaje, cuando apliques el algoritmo de hash a este mensaje, te debería dar este valor. Como por ejemplo acá están acá arriba, para, por ejemplo, verificar la integridad de una descarga de un archivo de internet, ¿no? No sé si alguna vez descargaron algo de alguna página donde se dice, bueno, este es te descargas el archivo y la página dice, bueno, si querés estar seguro que no fue modificado en el camino o que no tiene ningún error, calcularle el hash o calcularle con el algoritmo de alguno de estos, MD5 o cualquiera, y te tendría que dar este valor. Entonces, quien recibe ese archivo, quien recibe ese mensaje, puede verificar que el mensaje no fue modificado en el camino. Después hay algunas técnicas un poco quizás más interesantes para nuestros casos de arquitectura, al margen de implementar autenticación y autorización, son más o menos técnicas conocidas. Hay cosas interesantes como esto de limitar acceso entre componentes y recursos. Creo que alguna vez lo mencionábamos este cuatrimestre, no sé por qué me suena de haberlo mencionado hace poco, pero cuando nosotros diseñamos nuestros sistemas, nuestros componentes, por ejemplo, las bases de datos, los web servers, los application servers, los workers, no sé, todos los componentes que sean, podemos tener la precaución, como táctica de seguridad, de solo permitir, a través de, por ejemplo, reglas de firewall, reglas de las redes internas o las subredes internas, de que si solo no sé, el application server, por decir un nombre cualquiera, es el que va a acceder a la base de datos, prohibir que el resto de los componentes, web server, workers, clientes, etcétera, tengan acceso de red a la base de datos. No solo, digamos, permitirle al application server, sino asegurarse que el resto no tiene acceso a la base de datos. Y esto es porque si alguno de los componentes de nuestro sistema se ve comprometido desde un punto de vista de seguridad, es decir, por ejemplo, alguien logra entrar en alguno de esos componentes, servers, lo que sea, alguien sin autorización, ese alguien sin autorización, si tiene acceso de red a la base de datos, podría, por ejemplo, llegar a la base de datos también. Entonces, reducimos la probabilidad o reducimos el riesgo, perdón, a través de limitar el acceso entre componentes y recursos. Eso aplica a cada uno de los componentes de mi sistema, ¿no? Si tenemos una función corriendo en un servicio que solo es accedido por otro servicio, bueno, que solo ese otro servicio le pueda pegar a través de la red a esa función. Como tácticas de seguridad. Bien. Bueno, encriptar los datos para asegurar los enlaces de comunicación entre punta y punta es táctica preferida para asegurar los links de comunicación. Casi la única. Bien, lo que quería acá era dar ejemplos. Bueno, esto es un modelado de amenazas que se puede llegar a hacer. Lo pusimos acá más que nada de ilustrativo, porque en lo que se refiere a seguridad y a las tácticas de seguridad, podemos hacer un curso entero. No sé si no hay ya un curso entero acá en la facultad de eso. Pero es un mundo enorme. ¿Taller de seguridad? ¿Existe eso? Sí, existe. Ok, no tenía Es una electiva, creo. Ok, buenísimo. No, es obligatoria, creo, ¿eh? Ah, ¿sí? La da Méndez. Sí. Sí, sabía que la daba Méndez, pero no sé por qué pensaba que era electiva. Ok, no estaba al tanto, honestamente. Gracias por la data. Bien. Modelado de amenazas. Y algo que quizás les puede interesar un poco más es, no porque la seguridad no sea importante, sino para
seguir mencionando otro tipo de tácticas. La testeabilidad. La testeabilidad, atributo de calidad, ¿cómo lo podemos potenciar? Y acá hay dos cosas interesantes. Una son las tácticas en sí. La otra diría que es esta definición que tenemos acompañando a testeabilidad, que lo hemos hecho mucho el jueguito con probabilidades en este curso para definir algunos atributos de calidad. Y en este caso, la testeabilidad se puede definir como la probabilidad de que el sistema falle en la próxima ejecución de los tests. Bueno, porque me río, no sé, pero es una diferenciación interesante que los invita a pensar. ¿Qué significa esto? Que cuanto más alta es esa probabilidad de encontrar fallos en el sistema, más alta será la testeabilidad también. Una manera de interpretarlo es esa frase que está ahí abajo. Facilidad con la que pueden descubrirse los bugs. Asumimos que para todo sistema no trivial tendrá defectos. En algún punto, a partir de cierto punto de su tiempo de vida. Y si tiene defectos, bajo esa suposición, que es siempre cierta para, reitero, sistemas no triviales, ¿cuán probable es entonces que el sistema falle cuando ejecutemos nuestros casos de prueba? Y la respuesta a eso es una posible definición de testeabilidad. Entonces, esto nos da una perspectiva quizá más amplia sobre, o distinta, no sé si más amplia, pero distinta sobre la testeabilidad y cómo potenciarla. Bien. Estaba viendo que Cristian me estaba contando lo que vieron hoy. Ok. Perfecto. Estaba hablando de la definición de testeabilidad, de cómo se puede ver. Acá hay algunas consideraciones para poder testear un componente, y cuando decimos componente puede ser uno solo, el web server, el application server, el worker, el no sé qué, el servicio, el microservicio de no sé qué, pero puede ser también el sistema en su conjunto, ¿no? Hacer un test de sistema completo y eso verse como un componente. Para poder hacer eso es necesario poder controlar el input, poder observar el output, lo que sea ese output, ya sean respuestas o efectos colaterales en otros sistemas o en otros almacenamientos. En lo posible vamos a estar buscando comportamiento repetible para que nuestros tests sean automatizables y ante cierto input el output sea predecible y nosotros podamos asegurar eso. Muchas veces ante sistemas que no tienen o funcionalidades que no tienen una respuesta o un output repetible, se complica testear, ¿no? Típico, no sé, sistemas que calculan cosas en función del fecha y hora exacta en la que se está ejecutando el request o cosas por el estilo. Entonces, si la respuesta depende de eso y desde afuera del sistema o del componente no tenemos manera de controlar el reloj del sistema, es difícil. Pero bueno, si existe esa posibilidad, lo que tenemos que tratar de ver es cómo controlar el reloj del sistema en el entorno de test. Es decir, bueno, ahora son las 8:40:00 y hacemos el setup de nuestro sistema para testearlo con ese reloj fijo y ahí lo probamos. Entonces ahí podemos obtener comportamiento predecible ante la ejecución de mis tests. Bueno, ¿y cómo hacemos todo eso? Como me imagino que ya saben, si es que han estado haciendo tests automatizados o no en su carrera o acá en la facultad mismo para probar sus propios sistemas. Hay un conjunto grande de tácticas, que acá hay un resumen de muy alto nivel, hay libros enteros, como ya saben, escritos al respecto.
no sé si ya saben, pero hay libros enteros escritos al respecto, donde intervienen cosas como poder controlar cuán verborrágico es nuestro sistema o nuestro componente a la hora de responder o a la hora de dejar registros de log, para que nosotros luego en el test podamos analizar esa respuesta o esos registros de log. Pueden servir esos logs incluso para mediciones de performance, ya sea, no solo podemos medir desde afuera cuánto tarda una API en devolver una respuesta, sino también si esa API deja registros de log donde dice cuánto le cuesta en tiempo cada paso ir a la base de datos a buscar ciertos datos, hacer cierto cálculo, lleva otros X milisegundos, más volver a la base de datos a escribir el resultado lleva otros Y milisegundos. Toda esa información nos puede servir a la hora de hacer nuestro test y podemos incluso ejercer chequeos sobre esos valores y decir, nuestro sistema está tardando demasiado en hacer el cálculo o en ejecutar el algoritmo sobre los datos de entrada, qué sé yo. Bien. Lo que podría afectar claramente el atributo de calidad performance y al requerimiento que tengamos sobre ese atributo de calidad. La habilidad de, por ejemplo, independizar nuestro sistema de las fuentes de datos puede llegar a ser importante, como ustedes ya saben. Si nosotros tenemos un gran sistema de 20 componentes, que para poder testear cualquiera de esos 20 componentes necesitamos que esté levantada la base de datos central, vamos a llamar, usan el sistema quizás una base de datos donde todos los componentes la acceden, puede ser una limitante para nuestros tests, porque la base de datos puede ser lenta, puede ser que se llene, puede que no tengamos los datos que necesitamos ahí para realizar los tests, etc. Y entonces sería conveniente abstraernos de las fuentes de datos, ¿no? Acá dice Abstract Data Sources. Es la famosa táctica donde a través de una capa, un módulo, o lo que sea, nosotros accedemos a la base de datos, y luego en tiempo de ejecutar los tests podemos reemplazar ese módulo o esa capa por otro que nos sirva a nosotros a efectos de test. Que por ejemplo sea una lista de objetos en memoria que simulan ser la tabla de la base de datos. Bueno. Después el resto le dejo los nombres para que lo busquen si interesa. ¿Alguna pregunta sobre testeabilidad? Sobre este slide. Estoy yendo rápido a propósito, así lo que más nos interesa en esta segunda parte es hacer ejercicios, entonces. Entonces eso. Y aparte brindarles como una mirada complementaria, no distinta, sino complementaria a lo que ya vieron con Cristian sobre estos atributos de calidad en la teórica. Bien, usabilidad es un atributo de calidad interesante, lo han visto con Cristian, percepción de calidad que tiene el usuario sobre el sistema, el tema de la experiencia del usuario, formas de medir esa experiencia del usuario, etc. Y hay una definición que nos gusta mucho, que es esa que está acá, complementando la que ya vieron con Cristian, que dice que la usabilidad es la facilidad con la que el usuario puede realizar una tarea deseada, y a eso le sumamos el soporte que el sistema le provee a esos usuarios de forma proactiva de parte del sistema. Entonces, hay varias áreas de la usabilidad que están acá, que son interesantes de pensar al momento de diseñar nuestras interacciones con los usuarios. Una es preguntarse, ¿cómo los usuarios aprenden qué funcionalidades tiene disponibles el sistema? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Tienen que recorrerse una documentación?
tienen que buscar opciones en el submenú, del submenú, del submenú, del menú principal. Preguntas. ¿Cuán eficientemente el usuario puede llegar a ejecutar la tarea que está buscando ejecutar? Si un tipo hace siempre más o menos lo mismo, usa el sistema para 2 o 3 funcionalidades puntuales, tiene que siempre hacer el mismo recorrido, de ir al menú, el submenú, etcétera, el sistema me lo puede hacer más fácil de alguna manera. ¿Cuán eficiente es para el usuario el uso del sistema? ¿Qué impacto tiene? Seguimos con las preguntas. Que un usuario se equivoque. ¿Puede detener un proceso? ¿Puede hacer el famoso control Z, deshacer, undo del sistema? Por ahí son cosas que nosotros vemos habituales en, qué sé yo, un editor de texto, ¿no? Escribimos algo, nos equivocamos, ponemos control Z o para undo, shortcut que sea, no importa. Pero en un sistema que, no sé, como veíamos en los ejercicios de la clase pasada, procesa videos o procesa imágenes, y el procesamiento de videos puede ser algo que lleve varios minutos, incluso horas. ¿Puede el usuario cancelar eso? ¿Volverlo atrás? Eliminar deshacer, que en ese caso sería frenar el proceso, eliminar todo lo que ya se haya creado y para que deje de consumir espacio, por ejemplo. Bueno, otra pregunta. Otra pregunta, incluso igual de interesante, es, perdón, empiezo por la última. ¿Cómo el usuario sabe, o como yo como usuario, sé que se está llevando a cabo la acción correcta? Y acá hay un montón de aristas. Una es cuán claro es la interfaz, o cuán claro es incluso la documentación o la forma de navegar la API, ¿no? Imaginemos que no solo somos usuarios de una interfaz gráfica, sino que además somos clientes o desarrolladores que quieren consumir un conjunto de endpoints, una API. Bueno, ¿cómo, cómo sé que al hacer post sobre esta URL y pasando este JSON va a pasar lo que yo creo que va a pasar? ¿Está bien, mal documentado, no está documentado? ¿Puedo meter la pata? Los nombres son claros, las respuestas del sistema son claras, por ahí siempre revuelve OK y entonces no sabemos si hubo un problema o no. A veces hay sistemas que devuelven siempre OK, pero adentro del mensaje en algún lugar dice que todo falló. Eso hacia la confianza y a que nosotros como clientes o usuarios nos brinde o nos ayude a esta percepción de calidad. Ya reitero, de una interfaz gráfica o de un conjunto de endpoints o lo que sea que estemos consumiendo como usuarios. Y lo último, acá el área para preguntarse, si nosotros diseñamos el sistema, es qué hace el sistema para adaptarse a nuestros usuarios. ¿Hace algo? Puede no hacer nada, ¿no? Y listo. Pero el ejemplo que yo daba antes, si hay un usuario o un conjunto de usuarios de una empresa, por ejemplo, que de las 20 funcionalidades de mi sistema siempre ejecutan las mismas 3 o 4, podría ser que a partir de cierto momento, cierta fecha, el sistema en la home o en la pantalla principal, a ese conjunto de usuarios identificados con una empresa o no sé lo que sea, ya se le provee a ciertos atajos, shortcuts, para ejecutar esas 3 funcionalidades que más usan. De una manera simple de ayudar al usuario a que haga más rápidamente lo que habitualmente hace, ¿no? Como miles de páginas y sistemas nos brindan los comandos o archivos recientes, los recent, que hemos usado, entonces nosotros volvemos a entrar a algo que ya hicimos y hacemos habitualmente. Eso es un detalle más de usabilidad. Y bueno, de este lado tenemos básicamente las cosas que ya más o menos estuve explicando.
para darle soporte a la iniciativa del usuario, podríamos implementar dentro de las funcionalidades de nuestro sistema el cancelar una operación. Que puede ser muy difícil, dependiendo de todo lo que estemos haciendo en el backend y nuestro sistema, ¿no? Hay un proceso llevándose a cabo, cancelar puede no ser trivial. Y hace a la usabilidad. Eso es lo que queremos acá resaltar. Deshacer lo mismo, por las mismas razones que dijimos antes. Deshacer un texto que estamos escribiendo es una cosa, deshacer una operación que genera múltiples resultados y escrituras en bases de datos, etc., puede ser una cosa muy diferente. Es un esfuerzo, pero que también hacia la usabilidad. Le permite al usuario experimentar más o menos tranquilo con el sistema, porque sabe que después lo puede deshacer en caso de que cometa un error. Esto del impacto de los errores del usuario, ¿no? Que hablábamos antes. Bueno, similar razonamiento con pausar y reanudar procesos. Si nuestro sistema involucra la carga de datos o formularios en formato que sea, y eso puede demorar varios minutos u horas incluso, por decir algo, puede el usuario en el medio decir, bueno, me cansé, me voy a tomar un café y guardo de forma temporal estos datos para continuar más tarde, o estoy obligado a hacer todo de un saque porque si no, si se me llega a apagar la computadora, tengo que volver a empezar. Bueno, eso hace otra vez a la usabilidad. Es una táctica que, pausar y reanudar, digo, es una táctica que suele apuntar a incrementar la usabilidad. Similar razonamiento sobre esto que acá llamamos aggregate, pero que consiste en clásica que el usuario quiere eliminar un archivo, por ejemplo, a través de la interfaz gráfica, pero en otro momento necesita eliminar 350 archivos. ¿Tiene que ir uno por uno? Bueno, nos va a insultar de todas las maneras posibles. En cambio, si le damos la posibilidad de seleccionar los 350 de manera fácil, con un filtro, con los ticks, con el control, no sé, con lo que sea, y en una sola operación eliminar todos los archivos, en el ejemplo que puse, otra vez, hacia la usabilidad. Son funcionalidades, tácticas que nuestro sistema implementa para darle soporte a la iniciativa del usuario. Bueno, y por otro lado está lo que el sistema puede hacer proactivamente. Un poco hemos hablado cuando hablamos de las áreas, de proponer shortcuts, por un lado, pero también cosas un poco más proactivas como las hace, el ejemplo más sencillo es el autocorrector, ¿no? Entonces le brindamos facilidades para hacer esas 3 o 4 funcionalidades. O puede ser un modelo un poco más a lo largo de todos los usuarios, por ejemplo, de las operaciones que hacen nuestros usuarios, para estimar tiempo restante de una tarea. Volvamos al ejemplo de la clase pasada que procesábamos videos. Bueno, quizás porque es muy complejo el procesamiento de video, pasa por distintos subsistemas y diferentes transcoders y no sé qué, nos es difícil decir, bueno, dado este video, vamos a tardar 1 hora y 22 minutos en procesarlo. Pero con el uso del sistema podemos ir registrando los tiempos que nos llevan cada una de las subtareas, el tiempo que nos lleva en total, y luego poder tener una especie de base de datos con información que sea, bueno, para un video de estas características y cierta longitud, cierto códec, cierta calidad, cierta... Cuando se le aplica este proceso, solemos tardar aproximadamente 82 minutos. Y eso lo podemos, ese dato, 82 minutos, lo podemos usar luego para cualquier otro usuario que necesite procesar un video similar.
Decirle, bueno, mira, va a tardar aproximadamente esto, puede tardar un poco más, un poco menos, pero en este orden va a estar. Y eso a nosotros como usuarios nos da una información importante. ¿Cuánto tengo que esperar para que se termine de hacer lo que yo pedí que se haga? No es un dato menor para el usuario. Hace mucho la usabilidad también. Y esto es como una iniciativa que toma el sistema. Dice, bueno, mira, te brindo esta información por más que no la hayas pedido. O te brindo estos shortcuts, estos atajos, luego de haberme dado cuenta de aprender cómo usas vos el sistema. Bien. ¿Algún comentario sobre esta faceta de la usabilidad? Sí, yo tengo una consulta Ujú. sobre usabilidad. Ponele, digamos que yo tengo tasks que demoran tiempo, así que libero, digamos, cuando me pega mi servicio, que libero un ID, que sería un Yoke ID. Y también que dispongo otro endpoint para que puedan ver el estado de esa task con ese ID. Eso que sería también usabilidad, ¿no? Porque quizás el front o la persona que lo usaría puede ver, digamos, el estatus que de su task. Sí, si a vos te interesa mostrarle al usuario todos los subprocesos o todos los pasos por los que atraviesa la operación que pidió, si eso no rompe ningún tipo de seguridad o contrato de confidencialidad o algo, vos podrías ir mostrando los pasos por los que va pasando la operación con sus tiempos estimados y eso aumentaría incluso más la percepción que tiene el usuario sobre que se está haciendo lo que uno desea y que tiene una predecibilidad alta y a todo usuario por ahí le interesa saber un poco lo que está pasando. Así que sí, la respuesta es sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, esto es todo. Creo que queda acá un slide perdido de interoperabilidad. Cuando hablamos de interoperabilidad, hablamos de facilidad para intercambiar información entre sistemas, ¿no? Entre nuestro sistema y otros sistemas, por ejemplo. Y hay algunos comentarios interesantes para hacer, como por ejemplo, que se puede pensar la interoperabilidad en forma sintáctica y en forma semántica. Una cosa es intercambiar datos, poder mandarle datos a un sistema o recibir datos de un sistema, y otra cosa distinta es saber interpretarlos. Entonces, puede que en algunos casos no interese interpretarlos, que sea simplemente recibir datos y guardarlos en otra base de datos para que un tercer sistema los consuma, puede ser. Y en ese caso no necesitamos interoperabilidad semántica, pero en muchos casos sí, necesitamos interpretar ese input, o el sistema de destino necesita interpretar nuestro pedido, y ahí se necesita que esas interfaces se pongan de acuerdo en un contrato, en algún tipo de contrato, y de forma tal que puedan interpretar la información y operar en consecuencia. Bien. Y acá hay algunas tácticas sacadas del libro de siempre, Software Architecture in Practice, y basadas, en este caso están basadas en, por un lado, ubicar el servicio con el cual necesitamos interactuar. Puede ser a través de descubrir el servicio en un directorio de servicios, o puede ser que esté clavado en nuestra configuración, o lo que sea, pero hay cosas bastante creativas para descubrir sistemas con los cuales interactuar. Y por otro lado, el manejo de las interfaces y de contrato entre los sistemas que están interactuando. Y en este segundo sentido,
bueno, por ejemplo, acá está una táctica que se llama Orchestrate. Es amplísimo todo esto, pero se trata de una táctica que ayuda o de alguna manera implica la coordinación en secuencia de invocaciones a distintos servicios, ¿no? Entonces podemos tener en nuestro sistema un orquestador, que sería un componente que sabe el orden en el cual se deben ejecutar ciertos pasos y esos pasos, qué servicio los ejecutan, los puede ubicar con alguna de estas tácticas y por ende ir encadenando preguntas y respuestas o requests y responses a esos servicios y al final concluir en la información que necesitamos. Pero bueno, no vemos mucho interoperabilidad porque es otro gran mundo. Y sí van a ver con Cristian algunas clases sobre sistemas distribuidos de gran tamaño, por llamarlo de alguna manera, y donde ahí sí vamos a ver un poco más de interoperabilidad. Bien, pero por ahora los dejo solamente con la idea. Y ya se me está cansando la garganta, así que me gustaría que vayamos a nuestra guía de ejercicios. Antes de empezar, como siempre les pregunto, ¿han visto algún ejercicio o tienen alguna pregunta respecto a los temas que vengamos viendo, sobre los cuales podamos ejercitar, en lugar de yo elegir cualquier cosa de acá? Yo, No. si soy sincero, le metí muchas fichas al TP, así que le metí todos mis tokens al TP, digamos. Está No bien, está pude bien. practicar mucho. No es necesario que hayan practicado, pero quizás algo les llamó la atención, no necesariamente de esta guía, sino de algo que hayan estado viendo y tienen alguna pregunta. Era así de amplia mi request for information. Bueno, mientras piensan, yo voy eligiendo. Ok, algunos sobre seguridad. Seguridad. Son muy genéricos estos. Bueno, no son genéricos, pero no tengo ganas de hacerlos. Bueno, hablemos de este. Dice, la versión 1.0 del sistema de administración de stock accedía, parece que ya crepó en la versión 1.0, accedía a la base de datos IBM DB2 a través de un módulo Data Access, una layer en este caso, que exponía una interfaz genérica, independiente del almacenamiento, para interactuar con los datos. La versión 1.1 del mismo sistema, o sea, la versión siguiente, supongamos, no sé, la versión 1.1, posee exactamente las mismas funcionalidades, pero el módulo Data Access fue reemplazado por un driver desarrollado por IBM, específico de esa base de datos, con el objetivo de aumentar la performance. Continúa diciendo, el código que consumía el módulo fue modificado para usar el driver directamente. ¿Cuál de las dos versiones del sistema es más testeable y por qué? Y yo creo que la
la versión propia. Para que lo voy a leer de nuevo porque creo que leí cualquier cosa. Sí, entiendo que la primera versión tiene un módulo propio y la segunda versión un módulo externo. O estoy entendiendo mal. O ambos son propios. Em, Yo tengo una consulta sobre el driver. ¿Qué sería? El driver es un pedazo de código específico de, en este caso, de una base de datos. Puede haber drivers también de, no sé, de placa de video, puede haber drivers de discos, pero en este caso, bueno, es de base de datos. Son librerías específicas para un motor de base de datos. Yo ahí pienso que depende quién lo testee. Si lo testea el mismo equipo, como lo desarrolló, o bueno, dentro de la empresa, el equipo de QA o los desarrolladores, capaz que lo encuentran más fácil. Pero una interfaz genérica para alguien externo capaz es la mejor, pienso. Genérica yo lo entendí como estándar, capaz que entendí mal también. Donde dice genérica, acá, a través del módulo AttAccess, una ley en este caso que suponía una interfaz genérica independiente del almacenamiento. Claro, ese último detalle pesa también, Ujú. porque capaz que es más determinista, por eso. A mí se me ocurre que Sí. ese último detalle, independientemente del almacenamiento, te permite moquear la base de datos que esté abajo. Y ahí puedes testear. Quizás si el otro módulo de IBM no te permite, no te sirve tanto para testear. Ok. No sé para qué voy a dibujar esto, la verdad. Estoy inventando un ejemplo en el cual está esta layer, Data Access, que imaginamos que eventualmente, sí o sí, tendrá que consumir algún driver de base de datos. Porque si no, escribir nosotros el código de bajo nivel de paquetes TCP que interactúan con una base de datos, no lo solemos hacer a menos que estemos en un trabajo muy específico de performance. Pero entonces la contrapartida o la siguiente versión, que la 1.1, elimina esta capa. No sé si estamos usando el mismo driver o no. Supongamos que sí, para simplificar, ¿no? Porque si no, no podemos. En realidad no dice eso. Dice que es un driver específico de IBM, yo qué sé. Sí, entiendo que ahora estás atado a esa implementación en específica. Es como decía Teo, antes podías moquearlo y testear más fácil. Ahora entiendo que estás atado a una en específica. Claro, Por ende, baja la testeabilidad. bien. Bien. Claro, imagínense cómo se ve una, como decía ¿cómo se llama? El enunciado, esta data access, esta capa de data access que era nuestro código, exponía, imagínense en su lenguaje de programación favorito, una interfaz o ya sea nombres de funciones, de procedimientos o clases con interfaces, con nombres como, no sé, qué sé yo, em, agregar stock y recibía una estructura de stock versus esto que un driver es un poco de más bajo nivel, que hay que instanciar, no sé, una librería que interactúa con las tablas de base de datos. Las tablas tienen ciertas columnas y las filas se insertan de cierta manera, entonces acá
el componente o la función con la que interactuamos al final termina siendo algo que inserta un array o una lista de columnas con clave valor en una tabla, ¿no? Entonces, el código, este cliente que está acá de service, va a tener que ser un poco más, lo vamos a tener que trabajar un poco más, va a necesitar más trabajo para bajar al nivel del driver. Y al hacer eso, como bien acaban de decir ustedes, acoplan este código con el código del driver, con lo específico de la interfaz del driver. En este caso, como que uno no, desde el código de service, no sabe, no tiene necesidad de saber que hay tablas y que hay los registros, las columnas se llaman de tal manera y que por ahí los tipos de datos tienen que ser específicos de una base de datos puntual, etc. Y entonces, al momento de probar, si nosotros queremos probar, por ejemplo, el módulo de este service, y este módulo service interactúa con esta cosa, hay que ver cómo lo podemos separar, si es que lo podemos separar. O necesitamos el código de ambas cosas ejecutándose en el entorno de test y por ende este driver que termina consumiendo una base de datos, ¿no? Está mal esto porque la base de datos no es un módulo, pero le puedo cambiar el tipo, no importa. Quizás no podamos independizarnos de la base de datos para solo testear este servicio. En cambio acá podríamos, con la interfaz más genérica, hacer una implementación distinta de este data access. Sí. Y al momento de hacer los tests, reemplazarlo y evitar que este se comunique con el driver y con la base de datos y todo, y podamos testear teniendo control sobre qué es lo que va a hacer la base de datos de pruebas. Una pregunta. Yo estaba pensando que lo que se iba a moquear era el driver. ¿Qué se suele hacer? Vos estabas pensando que lo que se va a moquear es el driver. Claro. Y hay que ver si el driver te permite hacer eso. En primer lugar. Y cómo este service lo está consumiendo. ¿No? Si el driver es un conjunto de rutinas metidas adentro de una clase o de un módulo, no importa. Y esas rutinas van directo a la base de datos y no hay manera de reemplazarlas de forma sencilla, y uno va a estar bastante pegado a esta implementación. Cuando tenemos esa situación, la manera justamente de zafar de evitar este acople es metiendo algo en el medio, ¿no? O sea, volviendo a este esquema de data access, un resumen. Si el driver permite, expone interfaces que nosotros podemos entonces implementar, invoquear y demás, entonces vamos a poder hacer eso de la misma manera que lo hacemos con Data Access, con este mock Data Access, pero con un driver mock, por ejemplo. Solo que ese driver mock va a ser, si lo pensamos un poquito, va a ser un poco más complicado, porque el idioma con el que trabajan los drivers es de mucho más bajo nivel que esta interfaz genérica que en su momento teníamos. Sí, claro. Pero si lo permite
la forma en que el driver se consume y cómo lo está consumiendo el service, permite crear ese mock intermedio, bueno, se puede. Igual me refería al otro driver, no el de IBM. Que con seguridad sabemos la API que expone, porque el ATACSES también lo desarrollamos nosotros. Bien. Vos decís, entonces quiero testear, por ejemplo, el código de Data Access independientemente de este driver. Claro. Y ahí sí estamos en la situación en la misma situación que describimos recién. Si podemos generar un mock del driver, fenómeno, no, solo que, bueno, va a ser un poco más bajo nivel. Y fíjate que cuando estés en este esquema, perdón, en el de la derecha, que es la segunda versión del sistema, cuando estés probando el service, vas a estar probando no solo el código del servicio en sí mismo, que puede ser lógica de negocio, sino que además vas a estar probando el mapeo de tus estructuras de memoria con los de bajo nivel del driver, más la interacción con el driver. Tres cosas. Cuando estés probando acá el service, vas a estar probando la lógica del servicio y la interacción con la interfaz genérica. Que esta interfaz genérica, como decía antes, independiente de la implementación de la base de datos, va a ser mucho más fácil de probar, o debería ser. ¿Por qué? Porque esta interfaz va a estar mucho más cerca del código de service que lo que está el código del driver. Más cerca en términos de cuáles son, por ejemplo, los parámetros, las estructuras de datos, las clases, los objetos que se pasan en las interfaces. Y luego, cuando pruebes Data Access, no vas a estar probando lógica de negocio, sino que solo vas a estar probando la interacción con el driver. Entonces, como que estás separando las responsabilidades y las puedes probar de manera independiente. Versus acá que estás medio obligado a probar todo junto. Probar todo junto es más difícil. Necesita más dependencias de mínima. No sé si responde. Sí, clarísimo. Bueno. Y bueno, por otro lado, como ya decía el enunciado, ¿no? Acá, en esta segunda versión del sistema, afectamos negativamente la testeabilidad, pero se hizo con el objetivo, según dice el enunciado, de afectar positivamente a la performance. ¿Por qué? Porque puede haber casos en los que este mapeo que hace el Data Access acá, ya sea que lo escribimos nosotros o no, sea pesado, entre comillas, y nos convenga usar de forma directa la interfaz de bajo nivel del driver de forma directa, salteando este código de mapeo genérico. Pero bueno, se supone que se hizo por un objetivo, ¿no? Y ahí tenemos el trade-off. Performance versus testeabilidad en este caso. Hay otro atributo de calidad que acá está involucrado, y lo vimos en la clase pasada, modificabilidad, ¿no? Cuando hablamos de los módulos, la cohesión, el acoplamiento, etcétera. Así que bueno, de mínima en esta comparación podemos analizar esos tres atributos de calidad. Cómo impacta esta decisión en los tres atributos de calidad. ¿Estamos? ¿Queda más o menos claro cuál es el ejercicio que hicimos acá? De atributo de calidad, trade-off, análisis de las tácticas. Bueno, excelente entonces. Hay ejercicios
más adelante de estilos de arquitectura. Los primeros son de algunos que creo que todavía no vieron, por lo que me dijo Cristian. Bueno, no, creo que no lo vieron en esta última clase, pero sí la anterior con Cristian. ¿Qué recuerdan si les digo estilo de arquitectura Replicated Repository o Repository? Nada. No, así decirte que es, no. Bueno, vamos al machete. Vamos al machete, vamos al más simple. Machete más simple nos dice que Replicated Repository, que es este tipo que está acá, gracias Agustín, bien ahí, más de un proceso provee el mismo servicio, es una de sus tácticas. La otra táctica característica de este estilo es que los clientes que consumen el servicio tienen la ilusión de que hay un solo server o un solo proceso, si quieren. Entonces, bueno, eso. No quiero dar más, decir más. Tenemos más de un proceso replicado, proveyendo el mismo servicio, y quienes consumen ese servicio creen que hay uno solo, no les importa cuántos hay. Consumen siempre algo que les da a entender que hay uno solo. Bueno, bien, entonces, con esa información, hagamos el 46, que es una especie de verdadero o falso. Determine si las siguientes descripciones responden a un estilo Replicated Repository. Perdón. El A, el inciso A, dice, un load balancer recibe requests de aplicaciones cliente y los reenvía a un server situado en un clúster de web servers. Ahí tengo un OK, hay un pensativo. Agustín dice que dice a un server. Hay algo interesante a hacer acá, recordando que el estilo habla de servicio y habla de clientes. ¿Cuál es el servicio acá? En el ejercicio, quiero decir. ¿Cuál es el lado server y cuál es el lado cliente? El cliente es el cliente, dice las aplicaciones cliente. Hay dos respuestas, ¿eh? Ojo que hay dos respuestas, no Server quiero ser malo. el cluster. Y la otra respuesta calculo que es load balancer cliente y el cluster del otro lado. Exactamente. Pero el load balancer cliente no cree que hay uno solo, sabe que hay muchos. En cambio, el cliente cree que hay uno solo porque le habla solo al load balancer. Correcto. Muy bien, Teo. Entonces, acá, digamos, lo más natural, siendo que el enunciado habla de aplicaciones cliente, es que nosotros entendamos a esas aplicaciones como los clientes de nuestro Replicated Repository, ¿no? La otra respuesta también está bien y el análisis que hizo Teo está perfecto. No tengo nada que quitarle ni que agregarle. Ahora bien, si entendemos que las aplicaciones clientes son el cliente y el resto es el servicio, podemos decir que es un Replicated Repository. Sí. Bien. Claro, digamos, hay varios procesos proveyendo el mismo servicio, que serían los servers en el clúster de web servers. El cliente tiene la ilusión de que hay uno solo, porque consume el endpoint, la URL o lo que sea del load balancer, es una sola. Y luego, bueno, se distribuyen los requests en el clúster de web servers. Varios procesos implementando el mismo servicio y el cliente tiene la ilusión de que hay uno solo. Bueno,
El B dice. Tengo una pregunta. Sí, dale. Viendo lo que había notado cuando explicaron por primera vez el Piquete Repository, no sé si me faltó o no lo entendí o me faltó anotar la otra parte, pero estaba más orientado al hecho de que los servidores tienen, o sea, hay muchas nodos con su propia versión y se van coordinando para actualizar. Hablaba tanto de que la ilusión de que un cliente cree que hay un solo servidor. ¿Con la misma versión de los de datos estamos hablando? Sí. A ver, nosotros en este ejemplo no hicimos foco en los datos, pero se puede aplicar Replicated Repository en clusters o conjunto de nodos de bases de datos. Sí. Está bien lo que decís. Y entonces, cuando estamos hablando de datos, ahí, bueno, hay un detalle más importante que es cómo funciona esa configuración de base de datos en el caso que haya múltiples nodos. Si son réplicas, ¿no?, que es la palabra que se usa, es decir, tenemos, por ejemplo, 2 nodos de base de datos, cada uno con su propio hardware, imaginémonos, hay que ver cuál es la configuración de eso. Una configuración posible es la de primario, secundario o maestro esclavo, como se le solía llamar, en el cual uno de los nodos es el principal que recibe las escrituras y se replican esas escrituras en el nodo secundario. Entonces, en ese caso también responde a Replicated Repository porque hay 2 procesos de base de datos, ¿no? El motor de base de datos está corriendo por duplicado en 2 servers distintos, quizás, proveyendo el mismo servicio, y después, bueno, para que provean ese mismo servicio es necesaria una replicación, un proceso de sincronización entre los dos. Obviamente no es instantáneo, pero puede ser lo suficientemente rápido para que a ojos de nuestros clientes sea el mismo servicio. No nos demos cuenta. Tengamos esa ilusión. Entonces puede estar un Replicated Repository, puede estar hablando de esto que decide la base de datos o la ilusión de los servidores. O sea, puede ser para datos o para cómputo. Exacto. Efectivamente. Sí. Bien, el punto B. Fíjense que en el caso de las bases de datos, bueno, depende del motor de base de datos, ¿no? La configuración del motor de base de datos. No siempre hay como un nodo balanceador, sino que a veces es el nodo primario, el que recibe todo, las escrituras, o no sé si todo, pero las escrituras al menos, y luego hay otro proceso que se encarga de sincronizar con el secundario, ¿no? Es ligeramente distinto a tener un router o un balanceador adelante que rutee request a una u otra nodo de base de datos, que son otro tipo de configuraciones, pero que también hay base de datos que lo hacen. Bueno, cierro paréntesis. El inciso B dice, un server situado en un clúster de web servers recibe los requests de sus clientes directamente. ¿Falso? ¿Era falso esto? Sí. Ok, sí, es verdadero, sigue siendo de verdadero o falso, sí. Si responde a un Replicated Repository o no. Bueno, creo que no hay dudas, ¿no? Con ese. Gracias, Agustín, también. Bueno, el C dice, un load balancer recibe requests de web servers y los reenvía a un server situado en un clúster de application servers. Joaquín dice que sí, Laudalia dice que sí, Agustín ahora dice que sí. ¿Hay alguno que se oponga a que esto es un Replicated Repository? O sea, ¿todos entienden por qué? ¿Por qué es un Replicated Repository?
Sí, porque tiene un único punto de entrada. Exactamente, que es el web server. Bien. Perdón, que es el load balancer, no sé qué dije antes, pero quise decir load balancer, no web server. Fíjense que el punto C y el A son muy parecidos, solo que en un lugar hablamos de aplicaciones clientes, load balancer, web server. Y acá hablamos de web server, load balancer, application servers. O sea, les cambiamos el nombre a los componentes si quieren, pero la arquitectura es la misma. ¿Está bien? ¿Qué sería un ejemplo de application server? ¿Qué sería qué? Un ejemplo de application server. Acá se le puso ese nombre para decir que es un clúster de servers, que Dios sabe lo que hacen. Históricamente se llaman applications, o se le han llamado application servers a servidores que responden a que exponen endpoints o funciones que resuelven lógica de negocio o lógica de aplicación. Entonces, hubo una época que era bastante popular tener un clúster de web servers recibiendo los pedidos de los web browsers de los clientes, de los usuarios, y otro clúster de servers que no eran accedidos por los clientes, sino solamente por el web server, para que los web servers deleguen todo el trabajo pesado a esos application servers. Era una manera de hacer, de descargar un poco el trabajo de los web servers para que no tengan que hacer todo ellos. ¿Y eso pasó de moda? Yo lo he visto pasar de moda. Seguramente en algunos entornos se sigue usando y posiblemente deformaciones de eso o evoluciones de eso se ven ahora con arquitecturas del estilo microservices y sus variantes. Pero bueno, sí, digamos, fue como en su momento como una evolución de la arquitectura monolítica, en las cuales tenías un solo clúster de servers, por ejemplo, web servers, y esos resolvían todo, ¿no? Y en un momento empezó a quedar corto porque se sobrecargaban por más web servers que pongas, y cada request tardaba más de lo que debería por todo el bagaje de procesamiento que tenía que hacer el web server más allá de recibir el request. Dijeron, bueno, saquemos ese procesamiento de ahí, pongámoslo en application servers que escalen por separado. Entonces tenían dos clusters, web servers, application servers, y se dividía, el web server hacía lo mínimo posible, ¿no? Recibir request, interpretarlos, rechazarlos si estaban mal formados, bla, 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 validaciones básicas, y luego delegaban el trabajo en application servers. Pero efectos de este ejercicio pueden ser servers, de cualquier tipo. ¿Está bien? Profe, ¿y cuando se hace sharding de una base de datos? ¿Qué pasa cuando se hace sharding? A ver, ¿qué es sharding? Como que se fragmenta, ¿no? Los datos, o sea, no está centralizados todos, así que no es como una replicación exacta, pero creo que cada nodo, no lo tengo bien claro, pero creo que cada nodo sabe más o menos a dónde ir a buscar los datos de otro, así que hay como una especie de sensación de que es un server único. Vos decís que en sharding, es como decís vos, lo que se hace es particionar. Imaginemos que empezamos con una base de datos única que tiene todos los datos del sistema y decimos, bueno, es demasiado grande por la cantidad de datos que tiene y la particionamos según algún criterio, ¿no? Los datos de todos los clientes cuyo mail empieza con la letra a la J van en un shard, es decir, en un nodo de base de datos. Los de la J a la P van en un segundo shard y los de la P hasta la Z van a un tercer shard o tercer nodo. Como bien decís,
cada shard tiene información distinta, datos diferentes, no son réplicas entre sí. Por lo general, perdón, por lo general no. Lo que hay que resolver entonces con esa arquitectura es cómo la aplicación que necesita los datos de por ejemplo, ¿no? una consulta, un cliente en particular, sabe en cuál de los 3 shards está la información que busca. Sí. Entonces, ahí va a depender del motor de base de datos, las facilidades que tengamos, qué implementemos nosotros, porque la manera más cruda de implementar esto es, bueno, que la aplicación tenga alguna manera, con un hash o con o hardcodeado en el código, que los de la A a la J van en el shard 1, que los de la K a la P van en el shard 2 y el resto en el shard 3. Y tener 3 connection strings, digamos 3 cadenas de conexión, una para cada shard, como si fuesen 3 bases de datos independientes. En ese caso, queda bastante claro que no es replicate repository el esquema. Hay algunos motores de base de datos que proveen como un rutador o un ruteador que resuelve la lógica de sharding y dada una consulta sabe a cuál shard consultar. Pero ojo que incluso ahí, en ese caso, si bien el cliente tiene la ilusión de que hay un solo proceso, esos procesos, como bien dijiste vos antes, son diferentes. O si bien el proceso es el mismo, mantienen datos diferentes en el caso de las bases de datos, en sharding. Yo no lo vería como un replicate repository porque, bueno, ahí no da lo mismo que te conteste el shard 1 que te conteste el shard 2. El shard 1 por ahí te devuelve datos y el shard 2 no te devuelve nada. Sí, no. A ver, hace poco justo una tesis de eso, que no vi el video, lo tengo pendiente de ver. Pero bueno, nada, justo un grupo de alumnos hicieron sharding, implementaron sharding para Postgres, ahí en la FIBA, ¿no? Y no tenía claro si funcionaba parecido o no a un RAID 5, por ejemplo, en cuanto a que podés reconstruir, si se cae un nodo, podés reconstruir igual los datos a partir de otros. Si fuera algo así, quizás sí estaría medio. Sharding puro, no. Son particiones diferentes. Sí, imaginemos que explota el shard número 2 y no tenemos backup, nada. Chao, perdimos esos datos. En sharding puro. Como dice Agustín, sin embargo, cada shard podría replicarse. Es decir, la típica replicación. Este es el shard 1, el shard 2 y el shard 3, cada uno con datos diferentes, y cada uno de ellos tiene una réplica. Ese se va sincronizando al modo primario-secundario, como hablamos antes, ¿no? Por ejemplo. ¿Para qué? Bueno, para tener redundancia y tener disponibilidad. Entonces ahí mezclamos sharding con replicación. Está bien. Y Agustín, me estás haciendo muchas preguntas. ¿A vos qué te parece? ¿Es replicate repository o no? Sharding con replicación. Sí, ¿no? Puede ser, ¿no? Si el motor resuelve la parte de que se vea como un solo servicio. Si el motor de base de datos resuelve eso. Si no, no. Si analizamos el código cliente, si interpretamos como cliente al código que accede a uno de los 3 shards, entonces uno de los 3 shards pasan a ser el servicio. El shard 1, que tiene los datos de los clientes que van de la A a la J, por ejemplo, va a estar implementado por 2 nodos de base de datos, el primario y el secundario, replicados, solo que tiene los datos del shard 1 nada más. Y en ese sentido es igual a pensar una base de datos única con réplica. Así que interpretando eso que acabo de decir, el cliente es el código que accede a cada uno de los shards, y cada shard es un servicio, es un replicate repository. Estamos buscándole, digamos, ponerle rótulos, ¿no? Pero
Pero sirve porque ese rótulo nos va a entender un montón a nosotros. Nos va a entender que hay un solo proceso y un solo servicio, pero con múltiples procesos, que tenemos redundancia y todas las ventajas y desventajas en los estilos de arquitectura que vieron con Cristian. Seguro que cuando vieron Replicate Repository, ¿a qué atributo de calidad favorece? ¿O a qué atributos de calidad intenta favorecer Replicate Repository? Escalabilidad, dice Agustín. ¿Qué más? Puede ser, pero yo diría que no es el principal. Performance puede ser, pero yo diría que no es el principal. Hasta el momento lo van a acertar. No pegó una, dice Agustín. Vamos. Ahí bien, Brian. Disponibilidad. ¿No? ¿Para qué replicamos? ¿Para qué la redundancia? Ustedes tienen que pensar, redundancia y disponibilidad. Pum. Primero que nada. Y al revés también. Si ustedes dicen, che, tenemos que hacer más disponible nuestro sistema. No tengo ni idea de cuántos componentes consta en nuestro sistema, ni qué hay, pero mirá, necesito más disponibilidad, el sistema se me cae muy seguido, dejo de prestar servicio. Bueno, entonces, lo primero que se les tiene que ver a la cabeza es dónde podemos meter redundancia o considerar en primer lugar la redundancia como táctica de disponibilidad. Porque la gran mayoría de las veces vienen por ese lado la forma menos, no sé si menos costosa en plata, pero sí menos costosa en esfuerzo y tiempo, y la que mejores resultados brinda. Vimos un montón de tácticas de disponibilidad, pero hay un gran subconjunto de ellas que pueden englobarse debajo de lo llamado redundancia. Entonces, si replicamos procesos, replicamos datos, replicamos cómputo, en primer lugar, o generalmente con el objetivo de aumentar la disponibilidad, y aunque no sea nuestro objetivo, al proveer de redundancia a nuestro sistema, vamos a estar proveyendo mayor disponibilidad sin lugar a dudas. Aunque no sea nuestro objetivo. Quizá nuestro objetivo es, como decía antes Agustín, es mejorar la performance. ¿Por qué? Porque tenemos un solo web server y lo están castigando tanto que no da abasto a responder y entonces tiene mucho lag y latencia, etc. Le ponemos otro web server al ladito en un clúster, redundancia, dos procesos brindando el mismo servicio, y se reparten los requests con un load balancer adelante, entonces recibe el 50% del tráfico cada uno, y como deja de estar exigido el único server que había antes, ahora respondemos un poco más rápido. Consecuencia de eso. Pero al hacer eso, aunque no hayamos querido, hemos aumentado la disponibilidad, porque antes teníamos un solo web server, que si se cae, chau, y ahora tenemos dos, que en el caso de que se caiga uno, nos queda uno vivo. Responderá un poquito más lento mientras se recupera el otro, o mientras levantamos otro, pero hemos dado una falla parcial y hemos seguido prestando servicio. Eso colabora significativamente con la disponibilidad. Bueno, terminemos con esto y después ya nos vamos a cenar. El último inciso dice, un cliente dispone en su configuración interna de 4 direcciones IP. Cada una de ellas, perteneciente a un server dentro de un clúster de servers idénticos. Y selecciona una de ellas cada vez que necesita realizar un request. Entonces hay un clúster de servers idénticos. El cliente tiene en su configuración interna almacenada, supongo, 4 direcciones IP. Bueno, cada una de ellas pertenece a uno de esos servers. Y entiendo que no, porque es como parecida a la ALB.
Onda, vos tenés, en este caso, 4 servers idénticos que cada uno se conecta directamente con el cliente. Claro, sí, tenés razón. Y es más, el cliente de alguna forma sabe que hay 4, o tiene, o al menos cree que hay. Ya con eso no está la ilusión de que sea uno solo, ¿no? El cliente y la configuración diría que no, elige las IP a mano, dice Agustín, pero una vez que una diría que sí. El problema, último, Agustín, es que elige una IP y le va a estar pegando un server. Ahí, en esa relación, un proceso. Detrás de esa IP hay uno solo. Al lado hay otro server. No tiene nada que ver en este caso. Están ahí. Es como si fuesen otros componentes. Pero igual, a efectos del ejercicio, dado que el cliente no tiene la ilusión de que hay un solo proceso, ya ahí se nos cae abajo el punto de replicate repository. Uy, perdón. No, no pasa nada, Agustín, por favor. Bueno, la hemos pasado bien, me imagino, ¿no? Y ya son casi menos. Así que creo que es hora de ir terminando, sin antes, no, ¿qué iba a decir? Pero antes, como siempre les pregunto, si quieren agregar algún comentario, quieren preguntar algo más sobre estos ejercicios, sobre este ejercicio, les quedó algo en el tintero, aprovechen los minutos de clase que son los que más disponibles estamos los docentes. Si quieren. Bueno, eso es todo. Entonces, continuaremos la semana que viene. Y bueno, que tengan muy buenas noches, buen fin de semana.